Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer por este espacio y por darnos la posibilidad de contarles un poco cuál es nuestra línea de trabajo. Y bueno, es un buen momento también para apoyar este proyecto de ley que nos parece muy importante y empezar a nombrar ciertas cosas que es necesario poner en palabras y nombrarlas. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, en el programa aparece como equipo de profesionales y quizá también explicar un poco nuestro recorrido en esto y el cambio del nombre, porque de repente, como en muchas otras disciplinas, nos encontramos un día hablando sobre esta problemática que tenían nuestros pacientes y fuimos un grupo de profesionales que nos juntamos a hablar de. Y de repente, investigando, leyendo, estudiando, nos dimos cuenta que lo importante era armar un equipo interdisciplinario, porque va más allá de un psicólogo o una psicopedagoga o un profesional en un consultorio, porque tiene que ver con lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el día a día de estos pacientes, y por eso decidimos cambiar el nombre y agregarle lo de detección y abordaje, que es en lo que vamos a hacer hincapié. Bueno. Un poco la idea de esta imagen es empezar a pensar en la representación que tenemos todos sobre esta temática. Nosotras la elegimos pensando en este sujeto que está fuera de la media, que en sí en el consultorio nos pasa siempre, que el niño, adolescente, adulto que viene porque se siente que en algún aspecto es distinto. Hay algo que no lo hace ser parte, ser parte de esto. Y de repente, pensando en cómo armar esta presentación, también nos dimos cuenta que nosotras nos encontrábamos ahí también, porque no encontrábamos profesionales con quien hablar de esto. No encontrábamos bibliografía o cosas de acá que pudieran dar cuenta de nuestros pacientes, de lo que pasa. Entonces dijimos, a ver, estamos ante una imagen que nos representa como profesionales en este camino también, que se nos torna muy difícil en el día a día, porque de repente es investigar con gente en la cual no podemos hablar, verle la cara y hacerle las miles de preguntas que nos hacemos todos los días. Y a partir de esto también pensamos en que nos encontramos con este sujeto, que sea niño, adolescente o adulto, tiene un montón de particularidades de todos estos otros, porque no es solamente que tiene un CI más alto que el resto, sino que según el sujeto con el que nos encontramos, vamos a tener un padecer, un deseo y una temática en particular que abordar. Y a partir de esto empezamos a pensar en los mitos que hay sobre esto. ¿Qué pensamos cuando hablamos de altas capacidades? Y de repente empezamos también a pensar en si hablábamos de altas capacidades intelectuales, cognitivas, y de repente nos metimos en un embrollo terrible y dijimos, bueno, vamos a hablar de altas capacidades, después vemos en el 1 a 1, que es lo que nosotros queremos, poder pensar en este 1 a 1 para acompañar en este proceso y para favorecer y potenciar estas potencialidades, que en sí de eso se trata, de ayudarlos a transitar y potenciar esto. ¿Lo haces vos? Bueno, te vamos a hacer... Hola. No. Perdón, fui yo. Bien. Bueno, un poco en el recorrido que fuimos haciendo con respecto a estas representaciones,
nos parecía importante por ahí remarcar algunos mitos, ¿no?, que van apareciendo y algunas representaciones sociales que van apareciendo con respecto a la temática. Y se nos ocurrió consultarle a conocidos que por ahí nada tenían que ver o no conocían de la temática, y fueron apareciendo distintas representaciones. En primer lugar, aparece, por supuesto, el tema de el éxito, ¿no?, de que una persona con altas capacidades es exitosa, o que sabe de todos los temas, ¿no?, puntualmente. Entonces, por lo general, lo que nosotras vemos en el consultorio y en el recorrido que tenemos hecho con respecto a la temática, es que no necesariamente un niño con alta capacidad sabe de todos los temas. Seguramente pueda profundizar específicamente en el área de interés que tenga. Y por otro lado, el tema del éxito, decir que una persona es exitosa o que no va a tener ninguna problemática, lejos, me parece que está de esta realidad, porque si no tampoco estaríamos acá, ¿no?, hablando justamente de la necesidad de políticas públicas reales que acompañen estas problemáticas. Aparece también la idea de precocidad, de inteligencia, por supuesto, y de que son sobreestimulados. Y acá hay un punto, Eliana me mira como... pero hay un punto justamente que me parece importante resaltar, que tiene que ver con la condición de alta capacidad. Muchas veces, y por eso la miro a Eli, muchas veces aparecen padres que de repente lo que refieren, o mejor dicho, lo que refieren desde las instituciones educativas, es que estos padres sobreestimulan al chico, como si la condición de estimulación sea la condición para la alta capacidad. Al contrario, o sea, presionen a un chico a que haga determinada cosa y lo más probable es que no lo quiera hacer. Y por otro lado, si tiene la capacidad de generar el cuestionamiento o de generar la pregunta, es porque ya tiene la capacidad para poder recibir esa respuesta, ¿no? Bien, ¿qué más aparece con este? Ay, lo apagué. La tecnología no es lo mío. ¿Cuál es el...? ¿Cómo lo prendo? Ay, gracias. Ese es, perfecto. Bueno, pusimos todos juntos. Bien, no importa. El tema de... No. Es que tengo miedo de ser... Bien. Bueno, ahí está, con esta. No me olvido de ahí, te lo prometo. Bien. ¿Qué fue lo que hice? Bien. Bueno, el tema de que son apáticos o que son solitarios. Hay algo puntual en relación a esto que tiene que ver con el gran monto de emocionalidad que presentan los niños con altas capacidades, y que justamente al no poder procesar ese quantum emocional, muchas veces la respuesta la racionalizan, y por eso vemos niños que pueden llegar a parecer apáticos o solitarios, pero que tiene que ver con esa imposibilidad de ser comprendidos principalmente. Maleducados vendría por el lado de sobreestimulados. Hiperkinéticos, ya se dijo bastante, pero me parece que es fundamental poder pensar en diagnósticos diferenciales, reales. Los niños con altas capacidades, y ahí me parece que es un poco lo que venimos a mostrar, el salto cualitativo en relación a que no se trata solamente de un CI alto o mayor a la media, sino que tienen modos y formas de procesar la información y la realidad distintas. Entonces, frente a eso, es fundamental poder hacer diagnósticos diferenciales reales, porque muchas veces lo que sucede, además de los malos diagnósticos y del estigma que un diagnóstico también, la consecuencia, digamos, genera, es conocer las particularidades, porque si no, vamos como por el camino errado. A ver
ver qué más. Bueno, esto, de que son genios. La genialidad en realidad tiene que, primero que se identifica desde temprana edad y es en un área específica y por lo general son personas que cambian paradigmas y por lo general están todos muertos, digo, y no se trata de genios, sino lo mismo que los grandes matemáticos, que por ahí tienen que ver con la representación social que se tiene y no necesariamente se trata de esa área de interés. O sea, seguramente el niño con altas capacidades en algún área específica va a tener el desarrollo de esa habilidad, pero no necesariamente va a ser las matemáticas, pueden ser otras cosas. Y también entender que se trata de una condición a potenciar, que si de repente el área de interés es la química y si nunca se le pone o tiene acceso a un laboratorio de química, lo más probable es que no desarrolle tampoco el potencial que podría desarrollarlo si se presenta. Bueno, y que son Einstein, ¿no? Bien, entonces en este recorrido, un poco lo que nosotras pensamos es qué es lo que sucede con estas representaciones. Y principalmente lo que entendemos que va a dar respuesta a todos estos mitos y estas representaciones es la formación y la información, ¿sí? La necesidad de tener información real, de que podamos formarnos los profesionales que vamos apareciendo en la vida de una persona, digo, de un niño en este caso, porque estamos hablando de niños, pero de cualquier persona, poder formarnos sobre la temática y tener información. Entonces, bueno, ahí es donde aparece un poco nuestro rol como equipo, ¿no? Las estadísticas actuales son por lo menos alarmantes. Digo, tenemos mínimo un niño cada 45, ¿sí? Son, digamos, estadísticas actuales. ¿Dónde están esos niños? O sea, si es un niño cada 45, es un niño cada 2 aulas. ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? Bueno, justamente es porque no hay formación, más allá de otras cuestiones, pero no hay formación sobre la temática. Escuchábamos a las responsables del área de educación y yo pensaba en cuanto a la responsabilidad, que la responsabilidad también implique capacitación. Digo, los chicos pasan mucho tiempo en un aula, casi su día entero. Bueno, es fundamental que quienes estén ahí, adelante de esos niños, tengan las herramientas teóricas y técnicas, incluso para poder detectarlo. O sea, más allá de que es necesario también la formación en el campo de salud, ¿no? Desde el pediatra, psicólogos, psicopedagogos, docentes, en fin. Y bueno, ahí un poco venimos a presentar nuestro modo de trabajo. En realidad sabemos que hay una dificultad por ahí de establecer como una definición específica, pero sí vamos a posicionarnos en la idea de que un niño con altas capacidades son los que se destacan en alguna o en la mayoría de sus capacidades, muy por encima de la media. Y ahí necesitamos superar la mirada por ahí solamente o netamente psicométrica, porque también presentan otras características que tienen que ser destacadas, que tienen que ser atendidas y determinadas también, ¿no? Pero bueno, en este proceso de detección, que es un poco parte del rol que venimos a mostrar en nuestro trabajo, nos encontramos, por supuesto, en la primera entrevista con diferente información o datos que tenemos que estar atentas a poder detectar, ¿no? En relación a la historia evolutiva de ese niño, puntualmente, tenemos que estar atentas a los hitos del desarrollo. Digo, por lo general, estos niños presentan precocidad, ¿sí? En la gran mayoría de su desarrollo,
Y es fundamental estar atentos y atentas a poder detectarlo en este primer encuentro. También va a ser un dato relevante conocer cuáles son las formas de vincularse de ese niño, ¿sí? Estar atentas a cómo se relaciona tanto con sus padres, con su familia, con la institución educativa, contar con la información de todo ese recorrido que viene haciendo el niño y por lo general los padres que acompañan antes de esa primera entrevista inicial, en relación al recorrido académico, ¿sí? Contar con informes, muchas veces los informes nos dan mucha información. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las demandas intelectuales? Y por supuesto entender las disincronías, que me parece que es donde tenemos que hacer foco principalmente, que tiene que ver con puntualmente las disincronías evolutivas, que tiene que ver con que tenemos por un lado un niño que presenta una edad cronológica, ¿sí? Pero en ese mismo niño está una edad madurativa, mental principalmente, y emocional distintas. Entonces a veces confluyen en el niño 3 maneras distintas de procesar la vida, básicamente, de procesar la realidad. Y muchas de las dificultades que se presentan tienen que ver con no estar comprendiendo eso. Digo, ayer cuando pensaba o recordaba, estaba preparando esto, digo, de repente son niños de 4 años, ¿no? Que te explican la teoría del Big Bang con un lenguaje, con una forma de expresión, con un montón de información, y cuando se les cayó el lápiz, porque no lo explotan en un llanto, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, es tener en cuenta esto. En el niño confluyen distintos procesos, distintas maneras de procesar la realidad. Bien. Me voy por las ramas, perdón. Por supuesto que acá también la mirada clínica, una vez que pasamos esta primera entrevista, viene la entrevista con el niño, entonces también estar atentos. Por supuesto que esto es un ida y vuelta, es contrastar también la información, ¿no? De esa visión que tienen los padres sobre el niño, y lo que yo estoy viendo en el consultorio con el niño puntualmente. Nos pareció importante remarcar el tema de la creatividad. Digo, hay estudios que determinan que la creatividad, además de que también se puede medir, es uno de los factores que indica o que se da justamente en el diagnóstico o en la detección, perdón, de niños con altas capacidades. Sobre todo porque son procesamientos y formas de aprendizaje más productivos, ¿sí? que inductivos, digo, esto de que son investigadores natos. Bueno, todos esos procesos que van haciendo es necesario tenerlos en cuenta. Y el perfeccionismo y la tolerancia a la frustración, que por lo general son las dos caras de la misma moneda. El perfeccionismo también implica muchísima autoexigencia, y bueno, justamente la poca tolerancia a la frustración muchas veces aparece como uno de los las principales dificultades. Y por el otro lado, la perseverancia con la tarea. La perseverancia con la tarea, por supuesto, siempre y cuando esa tarea sea de su interés. Así que bueno, eso como parte del proceso o del primer pantallazo del proceso de detección. Te paso la posta. Toma. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, mi parte. Una de las cuestiones que nos planteamos como equipo es cómo llegar a un buen diagnóstico, en general lo decimos. Muchas veces nos encontramos con papás muy angustiados, otras veces con papás muy eufóricos por lo que sucede o deja de suceder, con papás que han hecho un recorrido realmente agotador, gracias, Celi, sí, agotador. Y así todos siguen pensando que algo más se puede hacer. Espero que sea así siempre, porque la verdad que
gracias a ustedes es que los nenes también puedan progresar y seguir adelante frente a esta frustración que recién Celina comentaba. En el proceso de evaluación lo que intentamos detectar en realidad son estas, esperen que aprendo yo también, estas cuestiones que venimos pensando y se vienen también dando desde otros países también como necesidad de evaluar y diferenciarnos con otro tipo de diagnósticos, diferenciar a los nenes, con otro tipo de diagnóstico. Por ejemplo, una de las cuestiones que vemos a través de la evaluación es, tanto desde la psicometría y como las proyectivas, es un razonamiento fluido, ya que se trataría de cuando, por ejemplo, hoy Cintia nos presentaba este problema. ¿Alguno lo había resuelto antes? No teníamos experiencia previa, era algo novedoso. Bueno, las personas que tienen altas capacidades, estas cuestiones las pueden resolver en cuestiones de segundos, ni siquiera les diría de minutos. Y es sorprendente, Te escuchaba recién cuando decías eso y me acordaba de Mateo ayer que me decía, che, ¿cuándo viene lo difícil? Yo le estaba haciendo cuentas matemáticas abstractas a un nene de 7 años con 3 cifras y me las estaba diciendo súper. Entonces llega un momento que hasta uno también se pregunta, no sé cuánto es difícil para vos, ¿no? No sé. Bien, bueno, el razonamiento fluido entonces se trataría de esto, medir la capacidad de este niño, esta inteligencia fluida también se dice, ¿sí?, que tiene para responder frente a lo novedoso en milésimas de segundos, ¿no es cierto? A veces sí tardan un poquito más, pero tienen una cuestión de procesamiento que, como decía Cintia, una sinapsis velocidades increíbles. Bien, nos sorprende también a nosotros, quiero que sepan que estamos de este lado, que a veces nos dicen, yo sé que es esta. Ajá, ¿y por qué? Y nos hacen toda una explicación que vos decís, pero la pucha, ni yo lo había sacado. media hora para pensarla. Total. Decís, claro. Sí, espera que la anoto, porque el próximo que me la pregunte te juro que no sé. Bien. Después tiene que ver nuestra evaluación también con las funciones ejecutivas. Es esto de planificar, organizar, guiar, orientar. Todo lo que tiene que ver con las secuencias, todo lo que tiene que ver con la regularización de las actividades sobre todo. Y es esto que te dicen, por ejemplo, no, pero primero tengo que ir acá, después allá, digo un ejemplo común. Y lo que sucedió particularmente en el espacio, nosotras acá en el equipo falta Cari, que en realidad ella es nuestro sostén educativo, y bueno, contándole a ver si se animaba, ¿no?, a trabajar con este tipo de niños, porque estamos muy acostumbradas también a encontrar con la discapacidad y repetir y qué sé yo. Pero mira, Cari, que estos son diferentes. Mira, Cari, que no sé, está todo bien, pero y si no, está todo bien también. Y le digo, este nene particularmente tiene dificultades en las matemáticas, le digo, pero me parece que es porque la seño no. Ah, me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y no, vos todo lo que se te ocurra de más se lo decís, le digo. Perfecto, me dice. Pero mirá que vos déjame a mí. Perfecto. Entonces voy a la cocina y me dice, el que se lleva arriba no lo entiende, me dice. Le digo, acordate de lo que te dije. Y le dice, está bien, es que no me llevo una, le dice Karina. Me llevo 10. Ah, le dijo el pibe. Ya está. A las 3 clases de fracciones. Eso es. Ya está, necesito esa explicación. Yo no me llevo una cuando sumo. ¿Ustedes se llevan uno? Se llevan 10, se llevan una decena. O un 10, como se dice ahora. Un 10. ¿Se entiende? Esa explicación extra que nosotros damos por sentado, ellos necesitan la explicación del por qué. Y ahí ya está, listo, velocidad de procesamiento, ¡fua! Increíble. Que no fue lo que nos pasó con tu ejercicio. Bien, estilo de aprendizaje. Bueno, hoy Cristina algo nombró a la mañana con respecto a esto. En realidad,
no diciendo con lo que dijo, pero sí quiero que entiendan que todos tenemos una preferencia, ¿sí? de canal de información. Por ejemplo, yo soy súper visual, y no, creo que ayer coincidíamos que todas somos bastante visuales. Pero bueno, los nenes que tienen, por ejemplo, una preferencia auditiva, son 3 estilos de aprendizaje, vamos a pasar por ahí. La visual, la auditiva y la sinestésica. En realidad, nosotros aprendemos por todos los canales. ¿Tenemos uno de preferencia? Sí. Yo, el mío es el visual, por ejemplo. Pero el de mi primo es el auditivo, entonces no copia nada. El de Mateo, por ejemplo, es el levantarse, dar vueltas, saltarse, volver, porque es sinestésico. Pero no quiere decir que no escuchó. No quiere decir que no vio. Entonces, más allá de un estilo que sí, obvio, predomina, en realidad es una preferencia nuestra. Y creo que todos ahora están pensando cuál es nuestro estilo de aprendizaje. ¿Sí? Pero si yo le digo, señor, mire, este nene tiene visual, ¿qué va a hacer? ¿Todas las tareas visuales para ese nene? Si nosotros somos un complemento. O sea, no tiene sentido porque además, pobre profe, de verdad, o sea. Ahora, a ver, los que son sinestésicos para allá, los que son, no tiene sentido incluso, porque nosotros aprendemos con nuestro todo, ¿o no? Bien. Por otro lado, tenemos el índice de comprensión verbal muy alto. O sea, aparte del razonamiento fluido, el índice de comprensión verbal muy alto. ¿Qué es esto? Tienen un léxico que yo he tenido que ir a buscar al diccionario. Cosas como casulla, que aprendí que es lo que se le pone la vestimenta del cura, por ejemplo. Porque para mí era la vestimenta del cura. Claro, pero cuando le preguntas, saben que claro. Sí. sí. No, por eso, ahí voy. No, el uso del léxico que tienen no solamente es muy elevado, sino que además es correcto. Entonces, es como que vos te quedás, espera, lo googleo. Algo. Por suerte la tecnología nos salva un montón. Y terminamos mucho aprendiendo, porque esto también, ¿no es cierto? Nosotras estamos paradas en un lugar de profesionales, de dar, y de repente estamos aprendiendo de un nene que, bueno, a mi altura no sería la comparación, ¿no? Pero digo, de un nene que tiene mucho menos edad que nosotras, que es nuestro paciente, que encima nos paga por venir, y que o sea, es como todo muy loco visto desde el lado de lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Para nosotros también es un nuevo paradigma, por eso vuelvo a la filmina de Pamela, en esto de sentirnos solas muchas veces y tener que recurrir y pagar también por ayuda porque es real. Pero bueno, tiene que ver mucho con nuestra también visión de supervisarnos y seguir adelante en la capacitación. Bien, y por otro lado tenemos esto de las habilidades interpersonales. En realidad, acá, desde el espacio ¿cómo se llama?, del consultorio, lo que se ve es mucho desafío, ¿sí? Como que constantemente es un no, o esto no quiero, y yo sé que lo puedo hacer. Entonces, también esto de tener que revisarnos constantemente nosotras, ¿qué les convoca? Esto nos pasa con todos los pacientes en el sentido de buscar la motivación de nuestro paciente conociéndolo. Pero con estos nenes es realmente ponernos en jaque, porque llega un momento que no sabemos ya qué hacer. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, en mi caso le doy más tiempo, le jugamos un poco, volvemos, que hacemos algún negociado, y lo que más me sirve, porque eso me sirve con todos, pero lo que me sirve principalmente con estos nenes es explicarles el por qué. O sea, ¿por qué te voy a hacer esto? ¿Por qué tenés que repetirme un montón de palabras? Porque yo así, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Puedo saber cuánto vos tenés en la memoria. Entonces, si yo sé eso, yo sé que sos re bueno en esto. Pero te va a salir súper, pero si yo sé eso, le puedo contar a la seño que en realidad vos no te estabas moviendo porque sos hiperkinético o no solamente, sino porque es tu forma de escucharla. Porque no es que no escuchaste nada mientras dabas vuelta en la silla o te escondías abajo del banco. Y ahí empiezan, bueno, está bien. Se sientan así, tipo postura de atento, porque eso es recontraaprendido, por supuesto, ¿no es cierto? Que está atento también.
y empiezan. Y digo, también uno, como profesional del otro lado, tenemos que ponernos en otra postura. Bien, y estas habilidades interpersonales se ven mucho en las técnicas proyectivas, cuando los hacemos dibujar, cuando nos hacemos contar lo que dibujan. Creo que eso es bastante importante. Y esto tiene que ver sobre todo con la empatía, con esto que Celina venía diciendo de los mitos, ¿no? Son apáticos, son solitarios, son... Bien, las disincronías y... bueno, no quiero meter muchos más conceptos, pero los invito a los que no saben googlear el efecto Pigmalión, que sería todo esto que estamos hablando, negativo en lo social, ¿no? Bien, no sé qué decir. ¿Vos? ¿Yo? ¿Vos? Esta tecnología es genial. Vale. Bueno, volví. Una vez que se hace la detección, ¿qué hacemos con eso, no? Tenemos una evaluación, un informe, pero las dificultades siguen estando. A ver, tengo las quejas de la escuela, tengo un niño que no sabe relacionarse con sus amigos, con sus compañeros, tengo un niño que no puede sostener una actividad y tengo quejas de todos lados. Muchas veces vienen con todas estas quejas los padres, la escuela, y nuestra pregunta era, y también el porqué del equipo interdisciplinario es esto. A ver, nosotras nos pensamos como evaluadoras y a mí me toca la parte divertida del tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pensando en este chico no solamente con un CI alto, porque además de eso tiene padres y tiene escuela. Entonces, desde nuestro lugar nos pensamos en el acompañamiento educativo, desde el lugar que muchos chicos no necesitan un tratamiento, una psicoterapia individual, porque en sí lo que estaría pasando es que tiene como esa necesidad de saber, no se puede quedar quieto porque en sí se aburre, porque no hay nada que le interese y solamente conseguiríamos su bienestar a través de un refuerzo en lo educativo, que es lo que pedimos con esta ley también, ¿no? Que se escuche. Pero después, por otro lado, también es importante para todos los otros que dejan en el otro esta mirada de el apático, el que siempre está solo, el que nunca le interesa lo que hacemos todos, la importancia de la psicoterapia y de que ellos puedan potencializar con lo que tienen, pero también entender por qué muchas de esas cosas que les gustan a todos, a ellos no les gustan. A ver, esta necesidad de respuesta que tienen también tiene que ver con eso, porque vivimos en un medio donde todos tenemos que ser de determinada manera y si no lo somos, quedamos excluidos. Entonces, ese chico que está en su día a día viviendo con ese malestar, también tiene que entender qué es lo que le pasa para poder seguir adelante. Porque después me ha pasado de encontrarme haciendo un test vocacional con chicos que en realidad son muy buenos, pero de repente estuvieron frustrados toda la escuela, toda la primaria, todo el secundario y se creen que no son buenos para nada. Entonces, la importancia de la psicoterapia individual para esto y también de la orientación a padres. Nos encontramos con padres que no saben qué más hacer, en quién confiar, están enojados, no encuentran respuesta por ningún lado y también nuestro lugar, y el que proponemos es si necesitamos que el acompañamiento sea desde lo educativo, ya sea de ir a la escuela, escuchar a esa maestra que se queja, a esa directora que no sabe qué hacer y tratar de darle las herramientas para poder seguir adelante con esto y que la solución no sea no renovarle la matrícula a un chico porque viene a una escuela privada y puedo hacerlo. O decir que no se encuentran capacitados para tener a ese chico en esa escuela también. Entonces, nuestra idea es, bueno, a ver, tenemos esta problemática, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo excluimos? Porque después hablamos todos de la discapacidad y de la inclusión, pero a ver, acá también estamos excluyendo. Entonces, ¿dónde nos queremos posicionar?
¿Queremos ayudar a estos chicos o queremos de repente mirar para otro lado y pasarle el problema al otro? Y bueno, tiene altas capacidades, entonces se va a arreglar solo. En algún lugar va a poder. El mito del éxito. Totalmente. O esta idea de pensar, ay bueno, todo el que Einstein no creo que haya tenido una adecuación en sus aprendizajes. O sea, hemos escuchado cosas Porque no fue a la escuela, básicamente. y entendemos también con esta angustia que llegan los padres de no saber qué hacer. Y con esto que les decía al principio de repente, no, parece que no encaja, pero no encaja porque no estamos haciendo lo correcto. No estamos yendo para el lado que necesita. Entonces, creemos que tenemos que ir caso por caso. Pensar en la subjetividad de cada uno, pensar en esta evaluación que se hizo, qué fue lo que se detectó, cuál es el área que hay que potenciar, para después poder ayudar desde el otro lugar, para ver dónde se está fallando y para que estos chicos no sean los rezagados, los que, a ver, la maestra creyó en algún momento que aprendía rápido, pero no sabemos qué pasó. Y tampoco no echarle la culpa siempre a la familia. De repente escuchamos que esto de que están sobreestimulados, pero también que los dejan hacer lo que quieren. Entonces, bueno, si de repente tiene esta necesidad de saber, es porque en la casa no les ponen límites. Si pregunta mucho, es porque no lo enseñan a callarse. Tenemos el claro ejemplo y viviéndolo en el día a día con lo que es la religión. A ver, ¿alguien puede explicarme quién es Dios? ¿Por qué creemos en eso? A ver, pararse acá y darme una explicación lógica sobre todo eso. Bueno. Bueno, con esas cosas nos encontramos. Y de repente con una sociedad que no acepta. Y de repente con escuelas que imponen sus reglas y te dicen, bueno, si viene a esta escuela tenemos que cumplir con esto y no puede ser que diga que no cree en Dios. Entonces, encontramos exclusiones de todos lados y tenemos que acompañar a estos chicos en esto. Porque no podemos seguir mirando para otro lado y que vayan, porque esto tampoco favorece su grupo de pertenencia. Nos quejamos de que no pueden tener un grupo porque tienen intereses distintos, pero de repente nos encontramos cambiándolos de escuela todo el tiempo. O sea, como si el problema fueran ellos. No sé quién seguía, porque yo me emociono y empiezo y no paro. Nos preguntábamos, y aparte porque nos convoca a esto, ¿para qué creemos necesaria, fundamental, una ley, como en tantas problemáticas que tenemos día a día? Y te cedo la palabra. No hay problema, somos un equipo. Bueno, en realidad desde el acompañamiento educativo, que es por ahí lo que más me compete, aparte de las evaluaciones con Celina, es el tema de acompañar a las escuelas. Me reúno mucho con ellas. Por ahí lo veo, lo sigo viendo al nene, digamos, en sus espacios. Pero en realidad yo lo que trato es de acompañar, espero hacerlo, por lo menos pongo lo mejor de mí, acompañar a los directivos, acompañar a los docentes y si hubiera al equipo de orientación. Hay muchos huecos normativos, muchísimos. Me encuentro con colegios que no leen las normas, que no tienen idea de altas capacidades, ya lo dijimos 20 veces, pero digo, más allá de eso, tampoco es de la norma. Entonces bueno, es un trabajito que bueno, yo salgo de la carterita, llevo la ley, o sea, me voy con todo eso ya elaborado porque me he encontrado con muchas cosas. Que un día las voy a escribir porque realmente son buenas. Entonces, sí, son geniales. Bueno, lo que vemos de este proyecto de ley que Carolina presenta son los objetivos que priorizamos. Nosotros estaríamos entre la identificación, la detección y el desarrollo pleno y equilibrado, en el sentido de... perdón, pensé que decías algo, Gabriel. En el sentido de...
a ver, cómo explicarlo con palabras fáciles. El nene va a la escuela y ahí es su lugar aparte de su hogar. Si él no está pleno, no potenciamos nada, pero no porque tengamos que potenciar algo más porque su inteligencia es súper, sino porque justamente tiene que ver con esto de más allá de su cognición, su funcionalidad. ¿Sí? Va a ser un ciudadano más, va a relacionarse con otros, y ese es el futuro nuestro también. Entonces, no hay políticas educativas, tampoco hay políticas económicas que garanticen una buena investigación, que los ayude a estar becados o sea, digo, aparte de todo esto, viene todo lo otro. O sea, nosotras por ahí hablamos mucho de niños, pero también nos hemos encontrado con adultos o adultos jóvenes que han sido, ejemplo, medicados, internados, tratados de locos, separados de su familia de origen, de su familia natal, digamos, porque sos vos la que lo educaste mal. Digo, hay un montón de cuestiones en medio que, bueno, si bien van al caso a caso, inciden en todo lo que hoy estamos hablando. Así que Graciela, gracias por estar acá como abuela y como preocupada. Escuchaba hoy lo que decías, Carolina, y pensaba también en esto, ¿no? En la mirada tan importante de ustedes como papás, nosotras desde el lado profesional y en el lado educativo. Por eso vuelvo a esto de la capacitación docente.